Bien, hermano, pues estamos en un día especial, como sabéis, y quería comentaros pues que antes, hace ya mucho tiempo, se hacían cultos especiales para estos días de Semana Santa, de Semana de Pasión, se invitaban a predicadores, había retiros, bueno, cosas que eran una buena costumbre por parte de las iglesias, pero que hoy en día pues también con las vacaciones y con las cosas pues ya se ha perdido un poco eso, pero nosotros queremos y deseamos seguir pues recordando cosas importantes. Y como antes decía José María, esta es una de las fechas que tenemos más claras. Parece que esto se sitúa la fecha a mediados de abril, el 14 de Nisan fue cuando se supone, cuando los escritos dicen que el Señor Jesús padeció aquella muerte en la cruz del Calvario. Y hoy fue el primer día cuando el Señor Jesús, según nos dice el Evangelio, nos dice Juan y Lucas, lo dicen los cuatro Evangelios, Por lo tanto, si es un hecho que lo dicen los cuatro evangelios, es un hecho importante. Eso es un hecho importante, no nos quepa duda. Es un hecho que, si nosotros hoy en día, y vamos a imaginar, vamos a dejar un poquito la imaginación correr sin salirnos de la palabra, pero vamos a imaginarnos que en Jerusalén hay ahora 2 emisoras de radio, que han dado cuenta de lo que ha pasado en este día. Y está la radio farisaica. ¿Qué nos dice la radio farisaica? Pedro, un alborotador y sus secuaces reúnen a cientos de personas ignorantes en torno a su persona, lo cual supone un cierto peligro. Cabe destacar que los romanos están observando el hecho y no les va a hacer ninguna gracia que el populacho proclame rey a este tal Jesús de Nazaret, que dicen que ha hecho prodigios y ha resucitado a muertos. Pum, pum, indicativo de las noticias. Luego está la radio de Jerusalén Independiente. Radio Jerusalén Independiente les informa que los fariseos se alarman ante el hecho de que Jesús de Nazaret y un grupo de seguidores irrumpan en la ciudad de Jerusalén en plenas fiestas y arrastran a multitudes. Esto sin duda va a traer consecuencias para el propio Jesús y para el pueblo. Radio Jerusalén Independiente. Eso es lo que podríamos haber oído, situándonos en la ficción. Pero luego están los periodistas evangélicos, que son los 4 evangelistas, que retransmiten el hecho fielmente. Estaba en duda si usar el de Lucas o el de Juan, porque Lucas está muy bien detallado, pero Juan tiene una profundidad, tiene una altura, tiene una capacidad de síntesis que me llama mucho la atención. Y ahora nosotros, en estos días que atravesamos miedos, que atravesamos zozobras, que es una época insegura, incierta, época en que la ciencia ha avanzado muchísimo, pero el ser humano en su sentido moral sigue siendo un pigmeo, un enano, una persona que no ha crecido. Y el ser humano está orgulloso de sus inventos y adelantos técnicos, pero se siente al mismo tiempo esclavizado ante la inseguridad, ante el futuro, ante las circunstancias y aterrorizado ante las creaciones que él mismo ha llevado a cabo. Hoy sabemos que existe un peligro nuclear que es cierto. Yo tengo claro que cuando el Señor diga de acabar con esta tierra y crear cielos nuevos y tierra nueva, no va a tener nada que ver el tema nuclear, lo va a hacer el Señor y ya está. Pero sí puede causar destrucción en gran parte del planeta, sí puede causar hambrunas, puede causar secuelas que todavía están vigentes desde el año 45 del siglo pasado, cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Pues nos reunimos aquí y nos reunimos como cristianos. Tenemos capacidad para leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos inspire y que nos revele cosas, sí. Por lo tanto, tenemos la misma autoridad para hablar de la palabra, la misma autoridad para explicar el contexto y lo que ocurre en estos días en el que la cristiandad celebra o conmemora la muerte y resurrección de Jesús, y tenemos que hacerlo del modo cristiano. Y no nos aislamos del mundo escondiéndonos en una pared, detrás de una pared. No nos escondemos
porque tenemos claro que seguimos cada día diciendo al Señor, venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios se acercó a la humanidad con la persona de Cristo, pero se acerca a la humanidad cada día con la presencia de la Iglesia, con el testimonio de la Iglesia aquí. Y tú y yo somos representantes y embajadores de esa gran verdad. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y como tal tenemos que comportarnos. Para el creyente fiel y verdadero, tiene que arder nuestro corazón. Tiene que compungirse nuestro corazón cuando vemos lo que está pasando en el mundo. Cuando vemos cómo la sociedad ha echado las espaldas a Dios. Cuando vemos cómo se están editando leyes, se están promulgando leyes que son injustas, que van en contra de la vida, que van en contra de la familia, que van en contra de un montón de cosas y cosas que están reforzadas por la palabra de Dios. Venga a nosotros tu reino. Antes decía José María, Jesús lloró en la muerte de Lázaro, que lloró. También en Jerusalén cuando iba a entrar y llegaba su hora, pero también lloró en Getsemaní. Lloró amargamente en Getsemaní. Y al recordar estos episodios, nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, a nosotros. Pero también venga tu reino por medio de nosotros. Tu reino viene a nosotros. Y este día que conmemoramos es un día que fue el encuentro de Jesús con el pueblo de Jerusalén. Con todo lo que simbolizaba la ciudad de Jerusalén para el judaísmo. Con todo lo que Jerusalén era y en aquel tiempo que estaba atestada de gente por el motivo de la predicación, de la celebración de la Pascua. Jerusalén estaba de fiesta. Estaban las pensiones, las fondas estarían llenas, los mesones, estaría todo a reventar porque venían israelitas del centro de Israel, de Judea, pero venían también de otras naciones que estaban dispersos y venían estos días. Y Jesús era uno de los que venía también al templo para, según mandaba la ley, porque Jesús cumplía la ley. Ya estuvo a los 12 años con su familia adoptiva en el templo. Pero él venía y siempre que estaba en Jerusalén visitaba el templo. Y de boca en boca corría el rumor. Este ha hecho milagros. Este es el que va a venir a liberar a Israel. Porque ¿quién mejor podemos tener de líder que uno que levanta muertos? ¿Quién mejor podemos elegir de rey a un descendiente de David y que además hace prodigio y tiene poder? Era esperado en Jerusalén, era comentado. ¿Y cómo viene? ¿Cómo vendrá? Leía una cita de un hermano y decía, Jesús viene en un asno. En primer lugar porque estaba así profetizado, pero en segundo lugar para no hacer más pobres a los pobres. A ver, cuando vino aquí el rey venía en un helicóptero. Si yo me paro a pensar eso, digo, mira, es un helicóptero y yo apenas tengo un coche para que me lleve, me está haciendo pobre. Yo sé que eso lo manda el protocolo, que eso son las costumbres, pero en tu interior te sientes un agravio comparativo. Ese me está haciendo pobre, mira qué lujazo trae, mira cuántos guardaespaldas lleva. Y Jesús dice, no, yo voy a entrar en un asno. Y manda a los discípulos en un asno porque entraba en son de paz. Y aquí no tiene nada que ver con la parafernalia de los romanos, con la parafernalia del templo, con todo el aparato aquel de ceremonial. No tenía nada que ver. Viene en un asno, en un pollino, pero la multitud, que podía haber encontrado ridícula aquella situación, salió a aclamarle. Ahora, no solamente Jesús viene con esa señal de humildad o con ese halo de humildad, sino que Él va a entrar en Jerusalén 500 años después de que el profeta Zacarías anunciara el hecho. Pues sabéis que hay una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 500 años en que se hicieron cosas en Israel, pero que hubo reformas en el culto, hubo reformas en muchas leyes que no eran básicas,
y también se tradujo, en ese periodo se tradujo todo el Antiguo Testamento, se tradujo al griego, en la Septuaginta, es decir, que hubo actividad, pero la palabra enlaza Zacarías ya con Juan el Bautista. Y todo sucedió según está escrito, nos dice los evangelios. Era la hora en que Dios Todopoderoso quería enviar a su Hijo a Jesús. Y Jesús sabía dónde iba, Jesús era consciente plenamente. Y lloró sobre Jerusalén. Y lloró sobre Jerusalén según estaba escrito. Y Jesús entra en la ciudad. Imaginaros el bullicio que tendría que haber por allí. Que viene Jesús. ¿Y cómo viene? ¿Y cuánto trae? ¿Y quién lo protege? ¿Y qué van a decir los fariseos? Vamos a leer el texto, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, que nos lo va a contar mucho mejor. Juan capítulo 12, vamos a leer del 19 al 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron ni los discípulos, fijaros, al principio, pero cuando Jesús ya fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro al sepulcro y resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. A los fariseos ese día se los comía la envidia. Se los comía la envidia. Y está diciendo: mira, ves, ahora van las multitudes tras él, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, que se lleva a la gente. Y de boca en boca corría el nombre de Jesús aquella jornada de Jerusalén. Y todo estaba escrito, todo estaba planificado. Y los discípulos que conocían las Escrituras, porque después iremos viendo a lo largo del Nuevo Testamento que ellos conocían las Escrituras, pero tampoco estaban muy al tanto de lo que estaba pasando. Tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro aclamando: Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. También estaba escrito. Vamos a situarnos en la época cuando esto pasa. Y vamos a ver los grupos de personas que había allí. Y vamos a ver nosotros dónde nos encontramos. La época no era una época buena para el pueblo judío. Era una época sin futuro. Estaban dominados por un imperio. Estaban pagando tributos a muerte. Estaban restringidos en sus actividades culticas. Ellos estaban en el templo, los romanos los autorizaban, pero con mucho cuidado. Era una nación que buscaba por todos los medios a alguien que la liberara de aquella presión extranjera que tenían. Y dice en el Evangelio de Mateo, hablando espiritualmente, Mateo 9:36, porque estaban acosadas de necesidad. Estaba pasándolo mal el pueblo y andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira, estos días atrás, así dando una vuelta por los alrededores del pueblo, he visto 3 veces a un pastor con ovejas. Ayer estaban ahí, donde se pone el mercadillo, en esta parte de aquí que hay pasto. Y cómo las ovejas que parece que están allá a lo suyo, ven moverse pastor y ya van detrás. Y se empiezan a moverse allá. Y tú dices, no se están dando cuenta, si están comiendo hierba. Bueno, pues están pendientes del pastor. Y el pastor, sabe cuál es la que se puede distraer, cuál es la que puede estar más atenta. Y dice Jesús, porque estaban acosadas de necesidad y andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este pueblo no tenía futuro. Un pueblo que está oprimido no tiene proyecto, no tenía futuro. ¿Qué hacemos? Imaginaros ahora a los pobres de Ucrania con esta invasión de una potencia fuerte. ¿Qué futuro les espera? Lo que digan los otros, ellos no pueden
no pueden tener propia iniciativa. Y Jesús entró de una forma mansa y humilde. Ya lo había dicho él: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mirada. Y aquello estaba ocurriendo en Jerusalén. Y cuando Jesús estaba entrando en la ciudad, no me cabe duda que él ya era consciente de todo lo que quedaba por delante. Y él ya vislumbraba el monte Gólgota. Y él sabía que se enfrentaba a una semana difícil. Y él sabía que todo aquello estaba escrito. Y él llora sobre Jerusalén cuando dice: si hubieras conocido en este día, las cosas que hacen tu paz, pero ahora están cubiertas a tus ojos. Es decir, que vengo a darte paz y no lo entiendes, no lo estás viendo. Y el encuentro del Señor siempre es para traer paz, pero a veces no lo entendemos. Decid cuál hija de Sión. Y nos está diciendo también a los cristianos: decid cuál hija de Sión. No temas, porque yo te he redimido, dice el profeta Isaías 43:1. Porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y viene Jesús a Jerusalén y lo reciben con mucha admiración, mucho clamor, pero a los pocos días ya sabéis lo que estaba pasando. Por esta razón vino Jesús a este mundo. Por esa razón tenía que enfrentarse por el amor de Dios. Como también se ha dicho: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. El reino de Dios, acercándose a las multitudes, pero las multitudes no entendían. ¿Pero quién había allí aquel día? Bueno, yo no creo que estuviera todo en Jerusalén, porque seguramente había algunos que estaban en otras cosas. No sé, había una gran multitud. Aquí también pasa eso, a lo mejor hay una fiesta relevante, pero hay mucha gente que luego da una vuelta por los alrededores y hay gente que no le está haciendo ni caso. Son los indiferentes, que les da igual. Pero, la gente que estaba allí, había una gran cantidad de curiosos. Porque dice el Evangelio que la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le levantó de los muertos, daba testimonio de ello. Es decir, hay gente que dice: no, que no es mentira, que lo hemos visto, que este resucitó a Lázaro, y que a Lázaro también querían cargárselo los fariseos, porque era una prueba evidente de lo que había pasado allí. Y la multitud salió a recibirle, oyeron que venía. Bueno, allí estaba una mayoría de personas que pues, están buscando cosas, y salieron unos por curiosidad, otros por ver lo que iba a ocurrir, por ver quién era, porque no había fotografías, pero vamos a verlo personalmente, a ver cómo es, a ver quién le sigue, a ver qué dice, a ver qué habla, porque oyeron que él había hecho el milagro de Lázaro. Seguramente, y tristemente, muchas de aquellas personas estarían también luego pidiendo la crucifixión: crucifícale. El Señor Jesús conoce los corazones. Él no dijo gratuitamente: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Al Señor no le sirve que saliera la multitud a aclamarlo como rey, porque Él sabía, y se daba cuenta de que esa multitud estaba allí por motivos ajenos a los que debían estar. Habría quien buscara al Señor efectivamente de corazón, pero estaban allí los fariseos, que era el otro grupo, que se daban cuenta que no podían con Jesús. Y dijeron entre sí: ¿veis? No sirve de nada lo que hagamos. He aquí que el mundo se va tras él. A lo mejor era un grupo reducido, el grupo de los fariseos, en comparación con la multitud, pero era un grupo muy influyente. Era un grupo con muchas áreas de poder. Era un grupo que era silencioso, fanático, suspicaz, no tenía muy buena relación con el pueblo, pero necesitaban al pueblo. Que eso es lo que a veces llama la atención.
no tenían una conexión con el pueblo directa, porque ellos se elevaban a una esfera superior, pero necesitaban que el pueblo los tuviera ahí en el pedestal. Y ellos se acordaban de las palabras que había dicho Jesús sobre ellos. Jesús no lo había tratado con delicadeza, según su entendimiento, porque le dijo: serpientes, razas de víbora, ¿cómo evitaréis la condenación del infierno? Le dice a los fariseos en Mateo 23, 33. Y le llama sepulcros blanqueados. Y ahora ellos ven que viene y que la multitud lo recibe, esa multitud que a ellos tanto necesitaban, porque realmente no amaban al pueblo, pero pretendían conducirlo y llevarlo a donde ellos quisieran. Es decir, lo que diríamos hoy en día, preferían manipular. Y eran gente que no podían vivir sin la aclamación de los demás, que no podían vivir sin que recibieran elogio de la gente de: mira, los fariseos, que bien que lo hacen, que llevan la ley a rajatabla. Era la religiosidad pura y dura. Así que, no sé, de estos dos grupos, cuánta gente se encuentra en cada uno de ellos. Y hay otro grupillo, que son los propios discípulos de Jesús. Los propios discípulos de Jesús que también iban aclamando, aún sin entender muy bien lo que estaba pasando. Ellos no sabían por qué estaba sucediendo todo aquello, porque nos lo dice el propio Evangelio. No entendieron sus discípulos al principio, pero después ya llegaron: aquello era por aquello, y aquello era por esto y por esto y por esto. Y se acordaron de las cosas que habían oído de Jesús. Pero en principio no sabían nada. En principio no sabían nada. Incluso algunos de ellos hasta puso el manto suyo o la vestimenta que llevara en el suelo para que pasara Jesús por encima. O incluso le estuvieron preparando el pollino. Y se mantenían cerca del Señor. Incluso gritaban, y en otro evangelio les dice en Lucas, capítulo 14, 40, cuando los fariseos le dicen: oye, dile a tus discípulos que... Porque ellos irían dando gritos y clamando, y le dijeron: dile a tus discípulos que se callen, hombre, están alterando el orden. Y dijo Jesús: os digo que si estos callasen, las piedras clamarían. ¿Cómo iban a retener el júbilo de los discípulos? Pero no entendieron, no sabían cuál era la verdadera causa. Y cuando llegaron los días malos, los días del prendimiento, los días del martirio al Señor, pues ellos estaban reunidos, y aunque no entendían todas las cosas que estaban ocurriendo, se mantenían firmes al Señor. Y cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de las cosas. Y se acordaron porque ellos también conocían las profecías del Antiguo Testamento. Y ellos recordaron su experiencia con el Señor, de que estas cosas estaban ya escritas. Eran personas que habían indagado en las Escrituras. Eran personas que escudriñaban las Escrituras. Y con la ayuda del Espíritu Santo, finalmente llegaron a un conocimiento tan seguro que dieron vida, que dieron su propia vida, muchos de ellos, por la causa del Evangelio. Y dice en Hechos 4, versículo 20: pues en cuanto a nosotros, no podemos dejar las cosas, de hablar las cosas que hemos visto y oído. Es decir, no podemos callarnos. Ellos tenían una necesidad imperiosa de comunicar la buena noticia del Evangelio a las personas. Tenemos que hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Y eso hablaban y predicaban el Evangelio del Señor sin temor a la represalia, con alegría y entusiasmo y convicción. Porque eran conscientes de la tarea que les había tocado. Eran personas que habían asumido su identidad como discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo, lo que tengo que hacer es ir y predicar el Evangelio. ¿Acaso nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, segunda de Corintios 5, 20: nosotros pues somos embajadores de parte de Cristo, como si Dios os rogara por medio de nosotros. Os rogamos por parte de Cristo que os reconciliéis con Dios.
Y esa es la embajada, y esa es la comisión del cristiano. Decirle a las personas, reconcíliate con Dios. Y va a decir, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo tener fe? Si alguno tiene falta de fe, pídala. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. No oír otras historias. El oír, la palabra de Dios. Eso hace unos días me preguntaba una persona. Pero es que todo el mundo no tiene fe. Sí, es cierto, la fe es un don. Pero si tú quieres un don, tienes que pedirlo. Pídelo al Señor. Y acércate a la palabra de Dios con sencillez de corazón, no con prejuicio. No esperando que te diga lo que tú quieres oír, sino que te diga lo que tiene que decirte. Y os rogamos, por parte de Cristo, que os reconciliéis con Dios. Y ese es el mensaje de los apóstoles. Y nosotros decimos que estamos sobre la doctrina de los apóstoles. Y cuando Lucas escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos que saber que no fue un libro más, sino que es la conexión de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo hasta que empieza a desarrollarse la iglesia. Y ahí está Pablo en toda su carta hablando como si fuera el mismo Jesús, porque dice él claramente, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No sed imitadores de Pablo, sino sed imitadores a través de mí como yo lo soy de Cristo. Y él fue el que llevó el mensaje de Cristo a todo el pueblo gentil. Y a esos hombres, aquellos que iban con Jesús aquel día que les decían los fariseos que se callaran, no se callaron. Y son los que transformaron el mundo. Son los que predicaron el Evangelio y cambiaron el curso de la historia y de la civilización. Porque el cristianismo trajo civilización. Por eso cuando veo que se le hace tan poco aprecio ya al cristianismo en general, en los países de Europa me digo, pero si todas las bases que tenemos y todo lo bueno que ha traído el cristianismo y el bienestar es la civilización, es seguir la voluntad del Señor, la doctrina de los apóstoles. Nosotros tenemos que hacer y decir como dice Pablo, y esto tenemos que tenerlo en el corazón en estos días y en todos los días de nuestra vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y los discípulos no se avergonzaron del Evangelio. Y a veces tenemos que confesar, hermanos, que nos avergonzamos. De una forma o de otra, más sutil, menos sutil, queremos un poco evitar o esquivar la responsabilidad, pero el apóstol nos dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si es poder de salvación, yo tengo el privilegio de poder comunicar noticias de salvación. Fijaros que ahora alguien dijera, el mandatario que está haciendo estas cosas en ese país, llamar a alguien y decir, mira, el día tal se acaba la guerra. Te lo digo yo. Paz. En modo humano, ¿no? Esa persona dirá, madre mía, yo soy un privilegiado de tener esta información. Yo estoy deseando decirlo esto, que va a haber paz. Que va a haber paz. Pues si nosotros le decimos a la sociedad, esta sociedad necesita reconciliarse con Dios. Reconciliarse con Dios a través de Cristo. Reconciliarse y arrepentirse de los malos caminos, de los pecados, de lo que lleva a condenación y volver la mirada a la cruz del Calvario. Porque el Evangelio es poder de salvación. Y allí, en aquella cruz, el Señor venció la muerte. El Señor desarmó al enemigo completamente. Cada cristiano, hermanos, cada uno de nosotros, tenemos un puesto de trabajo en el reino de Dios y una responsabilidad grande. Quiera el Señor que tengamos siempre eso en mente y que cuando digamos, venga tu reino, digamos al Señor, venga tu reino a través de mí también. Úsame para la extensión de tu reino. Hermanos,
días nos llevan de una forma especial a aquellos lugares de Jerusalén. Aquellos lugares donde la gente tal día como hoy salieron a recibir a Jesús, pero no lo recibieron de corazón, porque muchos ya se alejaron, otros seguramente, aunque no nos lo dicen los evangelios, pero algunos creerían. Algunas personas sinceras habría allí y dijeran, pues mira, este es el Salvador de verdad. Pero la inmensa mayoría siguieron en lo suyo, siguieron en sus quehaceres, siguieron en sus ritos, siguieron en sus tradiciones y se olvidaron de aquel rey que venía en son de paz para traer buenas noticias, para traer noticias de salvación. Hermanos, digamos al Señor, Hosanna, el que viene en nombre del Señor, y venga a nosotros tu reino. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.